Gracias, Listo. muy buenas noches a todos. Vamos a continuar con el curso, Los profetas y el desarrollo del carácter. Los saludo. Deseo en el Señor que todos estén bendecidos, que hayan pasado un fin de semana alimentando el alma, el espíritu en sus iglesias y que ahora que estamos aquí en este curso en Zoom, el Señor siga alimentando, fortaleciendo, estableciendo sus vidas. Hoy vamos a ver al profeta Elías, al profeta Eliseo y la escuela de profetas. Así que por los tiempos, quisiera decirles que Elías tiene un nombre muy agradable, ¿verdad? Dice, mi Dios es Jehová, mi Dios es Jehová. El libro de Reyes, el primero de Reyes 17:1 dice, entonces Elías Tisbita era uno de los moradores de Galahad, vino acá y vive Jehová Dios de Israel en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Antes que nada, vemos en las escrituras que la gente o lo odiaba o lo amaba. El rey Acab lo llamó el que turba a Israel, imagínate. Le dijo, mi enemigo. Un rey le decía así a un profeta. La perversa esposa Jezabel lo quería ver muerto definitivamente, pero la gente que amaba a Dios se reunió alrededor de este hombre, Elías el Tisbita, y buscó su liderazgo, ¿no? Entonces hoy nos proponemos exponer a Elías, uno de los profetas de verdad famosos, dramáticamente famosos. Este ministerio se desarrolló en los días del rey Acab. Acab estaba en el rey del norte de Israel. Y bueno, Dios usaba a este hombre con señales sobrenaturales en la naturaleza. Profeta Andrés Lechuga, ¿qué nos dice de Elías? ¿Cuál es su opinión? Un profeta de su tiempo muy poderoso que Dios asignó al reino del norte para hablarle directamente a Acab. Y la clave de lo que dice la escritura en Primera de Reyes 17:1 dice, vive Jehová en cuya presencia estoy. Entonces él estaba en la presencia de Dios, en el secreto de Dios. Y él tenía una relación con Dios tremenda y la presencia de Dios era muy patética en él, siempre en su presencia. Entonces, él pudo hacer milagros y lo que dijo fue muy importante. Dice, no, sino por mi palabra. O sea, la palabra de Dios en su boca. Y así fue. 3 años y medio no llovió y 3 años y medio volvió a llover. Muy importante. Dios lo usaba con señales sobrenaturales, ¿verdad? ¿Cómo es posible que un hombre, hablando en el nombre de Dios, hubiera lluvia o no la hubiera sequía, ¿no? Decíamos que también Dios lo escondía de sus enemigos. Esto es muy hermoso, muy importante, porque podemos entender que Dios puede proteger a sus siervos. Dios puede guardarte. Bueno, en lo personal yo he pasado ocasiones de peligro y doy testimonio que Dios me ha guardado. Verdaderamente de peligro con gente armada y Dios nos guardó. Ahí en Primera de Reyes 18:10 mandan buscar a Elías y dice, vive Jehová tu Dios, que no ha habido nación y reino, a donde mi Señor no haya enviado a buscarte, le dice uno de los buscadores Elías. Y todos han respondido, no está aquí, a reinos y a naciones, él ha hecho jurar que no te han hallado. Entonces encontramos a un hombre que Dios lo oculta, que el Eterno le da señales sobrenaturales,
Él aprende la obediencia por la fe y Dios lo sustenta. Para mí es muy impactante saber que el profeta Elías es sustentado por Dios, eh, por, eh, por ejemplo, por cuervos, ¿no? Eh, le dice Dios, vete al arroyo de Querit, y ahí tomaba el agua fresca del arroyo, porque estaba siendo perseguido. Él no tenía una congregación, no tenía ahí un grupo que lo apoyara, incluso se sentía solo. Fue alguien que dijo, solamente quedo yo de entre los profetas, y él tuvo un aprendizaje de Dios. Dice el libro de Reyes que los cuervos le traían pan y carne por la mañana y pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. Así que Dios puede sustentarnos cuando estamos en su buena voluntad, a pesar de las persecuciones, a pesar de que eh, la gente no pueda apoyarle. Milagrosamente Dios muestra milagros, milagros de sustento, pero también fue apoyado por una viuda. Hay un pasaje muy interesante en la Biblia, que allá en la población de Sarepta, una mujer sin marido, una mujer viuda con un hijito, eh, Dios lo manda allí. Jesús menciona, el Señor Jesucristo menciona este pasaje de que había muchas viudas en Israel, pero Dios envía a Elías a Sarepta a atender a la mujer y a recibir una lección, y el Señor cuida también a su siervo obediente a través de una viuda. Entonces, vamos a ver que Elías lo cuida el ángel también. El ángel le da de comer, la viuda le da de comer, el cuervo le da de comer, ¿no? Con la viuda recibió un milagro de multiplicación. Usted sabe el pasaje, llega a Sarepta, a la puerta de la ciudad, y una mujer viuda estaba recogiendo leña, y él la llamó y le dijo, te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso. El agua estaba muy preciada, eran tiempos de sequía. Un poco de agua para que beba, y ella vio compasivamente a este hombre de Dios y fue a traerle un vaso de agua. El Señor Jesús dijo que cualquiera que diera a uno de estos pequeños un vaso de agua fría por mi causa, de cierto te digo que no quedará sin recompensa. El Señor Jesús no había nacido todavía, no había dado esta enseñanza públicamente, pero se estaba cumpliendo en la mujer. Luego le dice Elías, bueno, no solo el vaso de agua, la vuelve a llamar, te ruego que también me traigas un bocado de pan en tu mano. Y es cuando la mujer le dice, pues solo tengo un puñito de harina, tengo un chorrito de aceite y tengo estos 2 leños para hacer una torta con mi hijo, comerla y dejarnos comer en tiempos de sequía. Una mujer sin sustento, no tenía marido trabajador que la mantuviera, era una viuda, la viuda de Sarepta. Y Elías le dice, dame primero de comer a mí y Dios te va a bendecir. La mujer lo cree, y mira, el aceite simboliza el Espíritu Santo. Gloria a Dios. La harina significa la palabra de Dios, y los 2 leños que estaba recogiendo es la cruz, madera, 2 leños, y entonces, bueno, la mujer en obediencia le da de lo poco que tenía al profeta. El profeta come, sacia su hambre, imagínate las tiempo de camino, y Elías bendice y ora ese pan y dice, no escaseará la harina, no escaseará el aceite hasta que venga lluvia. Entonces, una palabra profética es milagrosa.
Encontramos muchos milagros con Elías. ¿Qué nos dice hermano Andrés Lechuga de este pasaje de la viuda de Sarepta y la provisión? Sí, el Señor pidió que le diera a él primero y esa confianza fue un milagro de multiplicación porque ya no escaseó la harina ni el aceite. Entonces, es muy importante que tengamos el carácter de confiar en Dios para que pueda multiplicar las cosas que Él quiere. A veces nos cuesta por ver las circunstancias, pero la mujer finalmente tuvo ese corazón de creerle y lo hizo y vino un milagro de multiplicación. Gracias a Dios, ¿verdad? Encontramos a Elías trabajando en un reino de donde hay gente malvada, ¿no? El rey es malvado, es corrupto. Y Elías se levanta ante esa corrupción y la señala. Elías reprochó valientemente al codicioso rey Acab, que era capaz incluso de asesinar, pero asesina por el mal consejo de su esposa Jezabel. ¿Cuántos saben que una mujer perversa puede influenciar en el marido? Y no hay Jezabel sin Acab, ¿verdad? Entonces, él fue a pedirle a este hombre, se llamaba Nabot, que le vendiera su parcela, en su parcela había cultivo de uvas, una viña, y Nabot le dice, no, no te la voy a vender porque es la heredad de mis padres, es mi herencia que me dejaron. Guárdeme Jehová de que yo te la dé a ti. Y entonces regresó el rey Acab, así triste, ¿no? Eh, y vean ustedes la influencia de Jezabel. Yo estoy convencido que el espíritu de Jezabel sigue obrando aún en la iglesia. Y se lo demuestro con la Biblia. La iglesia de Tiátira, ¿no? Es una iglesia del Nuevo Testamento. Pero regreso al tema de la viña de Nabot. Su mujer Jezabel le dijo a Acab, pues que no eres tú, es el rey, levántate, come y alégrate, yo te voy a dar la viña. Y entonces esta mujer tomó una atribución que era del rey, empezó a escribir a nombre de su marido cartas y pidió el anillo del rey. El rey no podía soltar el anillo a cualquiera, pero esta mujer la selló con el anillo y les dijo a los hombres de esa población, eh, pónganle testigos perversos y mátenlo, ¿no? Mátenlo, digan que este hombre Nabot ha blasfemado a Dios, eso es mentira. Isabel trabaja con mentiras y ha blasfemado al rey y resulta que pues lo apedrearon, lo mataron y de esa manera Acab se quedó con la viña de Nabot, el hombre de Nabot. Y entonces Elías es levantado por Dios y lo señala, lo denuncia, que era un asesino. ¿Se acuerdan de Natán cómo denunció al rey David? Bueno, Elías denunció al rey Acab y a su esposa Jezabel, ¿no? Bueno, continúo. Creo que mi hermano Andrés anda un poquito por allá, ocupado, pero también Elías, su vida nos habla del poder de la oración de fe. La oración de fe puede mucho, aún transformar situaciones de muerte. Hay un niño en la vida de Elías que es devuelto a la vida. En Primera de Reyes 17, Jehová oyó la voz de Elías y el alma del niño volvió a él y revivió. Ahí lo encontramos que está puesto sobre el niño y de corazón a corazón trae el espíritu de vida donde había muerte. Vean ustedes los milagros extraordinarios que hay en la vida de Elías, ¿verdad? Vamos a ver, a escuchar al profeta Andrés, maestro,
si tienes algún comentario sobre Nabot y sobre los milagros de Elías. Sí, disculpa porque me tuve que cambiar de lugar, se me acabó la pila, pero una disculpa. Bueno, efectivamente Jezabel él es representante de un gobierno de cabeza, de un gobierno de manipulación. Entonces manipula al marido para que se quede con la herencia de Nabot y le aconseja que pues que se quede con la propiedad y que lo mate, ¿no? Y entonces Nabot pues le sucede eso, pero nosotros tenemos que pensar que Jezabel no solamente es una mujer manipuladora, sino habla de un sistema de manipulación de la autoridad que Dios ha puesto. Entonces estamos en un sistema de manipulación de la autoridad de Dios. Sí, hasta ahí, profeta. Vean ustedes un sistema de manipulación. Son las características de Jezabel en el curso del tomo número 4, La guerra espiritual del príncipe de paz. Hay 5 principados que afectan a la iglesia que estudiamos en ese curso. Y uno de ellos es Jezabel, ¿no? Pero para todo Jezabel hay un profeta. Y Elías es el hombre de Dios y mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. A través de la oración puede haber victorias sobre este tipo de manipulaciones, ¿verdad? Y Elías había profetizado que no habría lluvia ni rocío, sino por la palabra que él daría proféticamente, ¿verdad? Y entonces llegó el momento en que se acabó la sequía. Actualmente en México estamos a veces en tiempos de sequía, ya vienen las lluvias después de ola de calor. Y estuvimos orando, ¿verdad? Allá la gente de San Luis Potosí me escribía para decirme, por favor, ore porque la sequía es muy fuerte aquí. Pues oremos todos juntos, ¿verdad? Y entonces apareció una pequeña nube, decía la escritura en Primera de Reyes 18:44, como la palma de la mano de un hombre. Así se veía chiquita la nube, pero esa nube fue creciendo, creciendo, creciendo y trajo una lluvia poderosa, ¿verdad? Mientras Elías se postraba a orar, ¿no? El poder de la oración. Ahora, regresando al tema, dice la escritura en Primera de Reyes 21 que a la verdad ningún rey hubo como Acab, que se vendió para hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Eso es temible, ¿eh? Por muy poderoso que sea el rey, el mandatario, si hace lo malo ante los ojos de Jehová, pues puede caer, puede tener un mal gobierno, dice Jezabel, su mujer lo incitaba. Aquí hubo un expresidente en México que era de conocimiento popular que su mujer era la que estaba tras bambalinas gobernando, tomando decisiones. Esa mujer se divorció para casarse luego con él y bueno, ahí desde Los Pinos había una influencia sobre todo el país, fíjense, porque estaba en un puesto de poder. Lo mismo pasaba aquí, claro que una forma espiritual muy trágica, porque Jezabel adoraba la magia negra, los ídolos. Dice la escritura de Acab que él fue en gran manera abominable caminando en pos de los ídolos, en pos de los ídolos, lo que hacían los amorreos, él lo hacía. Entonces, hubo una confrontación porque la iglesia profética va a confrontar a los gobiernos, ¿no?
El viernes pasado estuve en la Ciudad de México con un político y se le confrontó realmente con lo que las escrituras, la iglesia piensa acerca de la familia. Nosotros somos a favor de la familia, ¿verdad? A favor de la vida, eh, a favor de la libertad de culto, ¿no? Pero Elías convoca ahí en el Monte Carmelo, ahí está una foto del Monte Carmelo en Israel, y si ustedes ven abajo del monte es una zona muy, muy fértil, extremadamente fértil. Hay muchos frutos en esa parte de Israel. Se dice que es de las zonas más fructíferas que hay, pero ahí se hizo un sacrificio, ¿no? Elías le informa a Acab que se ha acabado la sequía y sabiendo Elías que el Señor contesta la oración, le propone un desafío. ¿Cuántos han tenido un desafío de oración en el monte? Sí. De hecho, en la plática que vimos el viernes pasado por la noche con el pastor Rafael y un servidor, les decía que me había llamado por teléfono un pastor, que es el pastor Gómez, Gabriel Gómez, de allá del área de Veracruz, allá en Catemaco. Él trabajó en Catemaco, y le llamaron el Matabrujos. Es mi amigo el pastor Gabriel, el Matabrujos. ¿Y por qué le llamaron el Matabrujos? Porque tenía confrontaciones. Tuvo confrontaciones con el brujo mayor y le dio un ataque al corazón al brujo y se murió. Y desde allí el pastor agarró fama y pues le llamaron ya el Matabrujos, ¿no? Entonces las confrontaciones espirituales están vigentes en la vida profética, ¿verdad? Ahí ese grabado antiguo de la Edad Media muestra cómo Dios escucha con fervor a su siervo Elías y manda fuego, mientras en el otro lado están los profetas de Baal. Los profetas de Baal significan de Baal y de Acera, ¿no? Significan la idolatría, los poderes ocultos, ¿no? Eh, Ahí en Primera de Reyes 18:24, en esa confrontación le dijo: invoquen luego ustedes el nombre de sus dioses, y yo invocaré el nombre de Jehová. Y el Dios que respondiere por medio del fuego, ese sea Dios. Y todo el pueblo respondió: bien dicho. Entonces, estos brujos hacían lo que se llama magia imitativa, imitan, ¿no? Empezaron a danzar, a cortarse, poniendo de su propia sangre, y no pasaba nada, ¿no? Se cortaron los cuerpos, eh, nada de resultados, pero con mucha sencillez, con mucha dignidad, Elías apoyó su caso ante el eterno Dios con la certeza de que Dios contestaría su oración, aleluya, y su oración fue contestada. Y el Dios de Israel envió fuego del cielo, ¿verdad? La confrontación fue muy fuerte, ¿no? Todo el pueblo se postró cuando vio que cayó fuego del cielo sobre el sacrificio, que además estaba mojado, ¿no? Y cayó el fuego y consumió. Yo no sé si fue un rayo, una centella, lo que haya sido, pero fue un milagro portentoso de Dios, y todo el pueblo se postró diciendo: Jehová es el Dios, Jehová es el Dios, ¿no? Entonces vean ustedes cómo Dios responde, ¿verdad?, ante esa confrontación. ¿Qué nos dice el profeta Andrés? Por favor, Andrés, ¿está por ahí? Sí, no, fue una confrontación espiritual tremenda, y
Elías dijo, el Dios que responda con fuego será Dios. Entonces el único que pudo responder con fuego fue el eterno Dios de Israel. Y entonces es ahí donde pues Elías le corta la cabeza a los profetas de Baal y tuvo una confrontación terrible, pero Dios lo respaldó. Y entonces eso es lo importante, el respaldo de Dios. En una guerra espiritual, lo importante es el respaldo de Dios. Aunque después, bueno, pues en esa confrontación se cansó y el cansancio no es bueno. Entonces tenemos que saber descansar en Dios. Hasta ahí, profeta. Sí, gracias. Ajustició de propia mano a los enemigos de Jehová, les cortó la cabeza, como nos ha dicho el maestro Andrés. Las confrontaciones de Dios, en mi experiencia personal, hace tiempo, me llamaron para asistir a el canal local de Puebla, que es TV3, a la televisión, y fuimos al foro. Invité a un pastor amigo. Le dije, vamos, porque me están invitando a una confrontación. La confrontación era precisamente con brujos. No se identifican como brujos, sino como maestros de artes ocultas, decían. Y uno de ellos era dueño de una boutique esotérica aquí en Puebla, allá en la calle 5 de Mayo. Y entonces ese día domingo fuimos a TV3, fui con mi amigo el pastor Abel, y nos encontramos que estaba el presidente de los gnósticos, de Puebla. Este señor, el presidente de los gnósticos, un hombre muy fino, muy trajeado, traía un anillo de oro muy grande con un pentagrama. El pentagrama es el símbolo de Satanás, es decir, era un siervo de Satanás. ¿De qué fue la confrontación? Bueno, ellos estaban dando una especie de plática sobre los duendes, sobre las hadas, sobre los espíritus, ¿no? Y el conductor se le ocurrió invitar a un cristiano, a unos cristianos, para rebatirles lo que ellos decían. Y bueno, fue esa la forma por la cual me invitaron. Yo llegué a TV3 al estudio, y estando hablando ahí con ellos, recuerdo que el dueño de la boutique esotérica decía él públicamente, yo también creo en Dios, así como los pastores. Yo creo en Dios, entonces, pero también hay duendes, hay hadas y bueno, estaba haciendo trampa, porque en los anuncios anunciaban su boutique. Hermanos, yo tuve la oportunidad de hablar con este hombre y confrontarlo cuando estaban los anuncios, no al aire, pero sí le dije, mire, tenga cuidado porque el Dios que estamos hablando nosotros es Jesucristo. Él murió en una cruz y entregó su vida para pagar sus pecados. Arrepiéntase. Arrepiéntase y búsquelo. ¿Cómo anda usted haciendo artes mágicas y brujería? Bueno, ya cuando salimos al aire, se puso muy agresivo este señor y ahí sí lo tuvimos que confrontar. Con la palabra de Dios. La palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que una espada, ¿verdad? Si Elías usó la espada para cortarles la cabeza a sus enemigos también. Entonces, pues sí, dimos el mensaje del Evangelio, el pastor Abel dio el mensaje, yo también. ¿Y qué creen, hermanos? Ya pasaron 6 meses y más o menos 5 o 6 meses y un día llegó un muchacho de la iglesia y me dijo, pastor, ¿qué cree? ¿Se acuerda usted del brujo que reprendieron ahí en la televisión, en TV3, en ese programa? Sí, ¿qué pasó? Dice, ¿qué cree? Dice, se suicidó, se colgó de la regadera de su casa. Digo, ah, caray, ¿verdad?
Y pues ahí encontramos, ¿no? Que Dios, como dice el profeta Andrés, va a respaldar en su gracia, en su bondad, su palabra y a sus siervos, ¿no? Pero después de este triunfo de Elías con la espada que les cortó la cabeza a 850 profetas de Baal y de Acera, ¿verdad? Y si hace la suma usted, unos eran de Baal, otros eran de Acera, todos comían de la mesa de la reina Jezabel. Y Acab le informa a Jezabel que había pasado eso y Jezabel arde en maldad, en ira, ¿no? Y dijo, mañana va a estar como uno de ellos, ¿no? Los profetas somos perseguidos. El espíritu de Jezabel llega a perseguirnos, a infamarnos. Yo se lo digo también por experiencias personales que he tenido con algunas, con todo respeto, mujeres que, bueno, pues lo persiguen a uno, ¿no? No es difícil entender el trastorno de Elías. Elías sufrió persecución, estaba bajo una venganza impía. Era una reina que tenía ejércitos a su nombre y lo podían matar. Y Elías tuvo que huir para salvar su vida, pero no sin antes soltar una profecía. Dios le dio una profecía que en Primera de Reyes 21-23, de Jezabel también ha hablado Jehová. Los perros comerán a Jezabel en el muro de Jezreel, ¿no? Y aunque Elías no fue directamente el que cumplió esa profecía, ni su siervo Eliseo, fue el rey Jehú. Jehú fue un ungido de Eliseo. Y Eliseo fue un discípulo de Elías. Y Jehú es un hombre que no negocia, tan fiel a Jehová y un hombre guerrero que no negocia con Jezabel nada. Y bueno, pues los propios eunucos del palacio, porque ella trabajaba con eunucos, es un espíritu que castra a los hombres. Los eunucos la desbarrancan de la torre de Jezreel, está en la, ¿verdad? Y abajo los perros se la comieron, ¿verdad? ¿Qué nos dice el profeta Andrés Lechuga al respecto? Sí, el profeta Elías fue perseguido, maldecido por Jezabel y le dijo que por sus dioses también le iba a hacer lo mismo que a los profetas de Baal, ¿no? Entonces, el profeta Elías se deprimió debajo de un enebro y dijo, basta ya, yo no soy mejor que mis padres, que mejor quítame la vida. Eso fue muy tremendo porque él tuvo pues una depresión profunda, pero Dios que es fiel lo levantó y le dio de comer, le habló en una cueva donde donde se había metido. Dios le encomendó que siguiera adelante. O sea, Dios lo sacó adelante de una forma sobrenatural. Dios estaba con él y entonces deseaba morirse Elías, pero uno no sabe los pensamientos de Dios. Y entonces no solamente no murió, sino que fue traspasado al cielo, no vivió la muerte natural. Está como detenido en el tiempo, no sabemos si venga a esta tierra a sufrir la muerte, pero él pensaba que se iba a morir, pero no, Dios lo arrebató al cielo. Hasta ahí, profeta. Vean ustedes, hermanos, si estás pasando una depresión, si estás sufriendo una persecución espiritual de cualquier espíritu maligno, de enfermedad, de opresión económica, algo que atente en contra de tu ministerio, es tiempo de levantarse.
Así te dice el Señor, confía, confía en el Dios de Elías, porque para siempre es misericordia, dice el Señor. ¿Verdad? Hoy en esta escuela profeta, el desarrollo del carácter es, pues sí, en las pruebas, ¿no? En las pruebas, en el lugar donde, en la cueva donde estuvo Moisés para ver la gloria de Dios, le pidió la peña de Oreb para ver la gloria. Ahí va Elías, Elías va a buscar al Dios de Moisés. Elías también abajo del Nebro es sustentado por el ángel de Jehová, ¿no? Entonces, hermano, el Señor te va a sustentar en momentos de depresión, de opresión. Clama a mí, dice él, yo te voy a responder. Yo veo que muchos de nosotros estamos, algunos hermanos, pasando una prueba difícil. Algunos quizá dicen, voy a dejar el ministerio porque Elías llegó a tal grado de depresión que, deseando morirse, le dijo, basta ya Jehová, quítame la vida. Fíjate, un espíritu de depresión hasta, hasta de suicidio, yo creo, le dice, quítame la vida. Pero Dios dijo, no, tengo grandes cosas para ti. Le mandó al ángel, le dio reposo, descanso, sanidad. Amén. Dios está enviando sanidad en este momento para ti. Le dio una torta cocida sobre las aguas. Estas clases son pan del cielo para el deprimido, para el angustiado. Le dio una vasija de agua, el ángel comió, volvió a dormirse. Así que Dios muchas veces nos va a dar un descanso, un alimento, su presencia y una renovación, ¿verdad? Él decía, Dios le dijo, mira, hay 7,000 que no han ido en pos de la idolatría. Sí, ahí encontramos que hay mucha idolatría en México, pero no estamos solos. Hay 7,000 y no solo eso, le dio un discípulo como Eliseo, ¿verdad? Vean ustedes, y lo arrebató en carro de fuego, carros de fuego que vienen, esto es sobrenatural, ¿no? Elías aparece con el Señor Jesucristo en el monte, allá en el monte de la transfiguración. La clase de Moisés decíamos que si Moisés entró o no a la tierra, pues ahí está con el Señor Jesús. Y está también Elías. Elías, vean ustedes, Elías es un hombre de veras grande, representa a los profetas. Y bueno, ¿cuál es la cualidad de carácter de Elías? La pasión. La pasión por Dios lo levantó. Él no dejó a Dios, él pase lo que pase, aunque estuviera rodeado de falsos profetas, aunque estuviera rodeado de idólatras, aunque el gobierno con todo su imperio, sus ejércitos estuviera en contra, él fue fiel a Jehová. Tenía una pasión por Dios. Era el profeta de fuego, por eso el Señor se lo llevó en un carro de fuego. ¿Sabes cuál es el carro de Israel y su gente de a caballo que decía Eliseo? Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Yo te revelo como profeta que el carro de Israel es el carro de los profetas. Súbete a este carro, camina, ¿verdad?, con el Dios de Israel y relaciónate con gente con pasión. Gente que esté apasionada por Jesucristo. Cuando yo me reúno con un hermano que ama a Jesucristo, mira, te puede ser gracioso. Dime con quién andas y te diré quién eres. Cuando tú te relacionas con una persona que ama a Jesucristo, va a haber fuego. Fuego que se va a encender. La pasión es contagiosa.
Entonces, un carácter apasionado va a contagiar, ¿sí? Es bueno ir a la lucha con determinación, abrazar la vida con toda pasión, ¿verdad? Y bueno, pues si vamos a perder con clase, con dignidad, para levantarnos con osadía, ¿verdad? Entonces, hermanos, que la vida que Dios te dé, tenga la pasión de amar a Jesucristo, ¿sí? Haz una nota de evaluación sobre tu vida. ¿Eres apasionado por Dios? ¿De verdad eres apasionado? Y bueno, pues esta noche le pido una palabra y una oración a Andrés Lechuga por la pasión. ¿Quién fue lleno de pasión? ¿Quién fue capaz de morir por nosotros? Cristo Jesús. Tal fue su pasión. Adelante, Andrés. Amén. Retomando lo que dijo usted, profeta, es muy importante que Dios nos va a salvar, nos ha salvado y nos salvará de la persecución. Padre, en el nombre de Jesús, salva a tus profetas que son perseguidos, Señor bendito Dios, por esta persecución que lleva tiempo. Y tú manifiéstate, amado Padre, por misericordia y por gracia y por tus profetas. En el nombre de Jesús te lo pedimos. También te rogamos un corazón apasionado por Cristo, porque Jesucristo dijo, cuando el Hijo del Hombre venga, hallará fe en esta tierra. Entonces, provee de profetas emergentes que reciban a Cristo con pasión, con fidelidad, y que nosotros podamos orar siempre la oración de Apocalipsis donde dice, ven Señor Jesús, sí Señor Jesús, ven. Y así como hubo un profeta, Juan el Bautista, para recibir a Cristo, así haya miles y miles de profetas para recibir al profeta de profetas, Jesucristo, con pasión y gran amor. Amén. Amén. Amén, amén, amén. Gloria al Señor. Bueno, voy a continuar con la clase de Eliseo. El nombre de Eliseo significa Dios es salvación. Qué bonito nombre, Dios es salvación. Dice la Escritura respecto a este sucesor de Elías. Eliseo es el sucesor, es un profeta a la nación también. Dice, viéndole los hijos de los profetas, allí está ya la escuela de profetas, que estaban en Jericó al otro lado, dijeron, el espíritu de Elías reposó sobre Eliseo. ¿Quién reposó sobre Eliseo? El propio espíritu de Elías. Dice, y vinieron a recibirle y se postraron delante de él. Conocían que había recibido la doble porción, pero la historia de Eliseo es muy interesante, ¿no? Cómo Eliseo está trabajando, ¿verdad? En la yunta, y pasa Elías y Dios le dice, ponle el manto, ¿sí? Y lo elige como un sucesor, ¿verdad? Eliseo ben Safat, así se llamaba Eliseo ben Safat. Araba con 12 yuntas, era un hombre muy productivo, era un hombre trabajador. Mucha gente debe de saber esto, que Dios va a llamar a siervos productivos y trabajadores. No va a llamar a los flojos, a los haraganes. Mucha gente quiere entrar al ministerio, pero no tiene cualidades de carácter, ¿verdad? Y una cualidad de carácter es ser trabajador, ¿verdad? Dice que araba con 12 yuntas. Él tenía la 12ª. 12 yuntas era una industria agropecuaria que tenía él allí. Eran 12 yuntas de bueyes. Eso es suficiente para muchas hectáreas de productividad. Y sin embargo, Dios lo escogió a ese hombre para ser el sucesor de Elías, ¿verdad?
Eliseo tuvo que renunciar a su oficio, hermanos. Él era campesino, agricultor, tuvo que renunciar a su familia, pidió permiso al profeta para despedirse de su padre, tuvo que renunciar a su pueblo, prácticamente renunció a todo lo que tenía con tal de seguir al profeta, con tal de, su anhelo era, quiero ser como él, pero tener una doble porción. ¿Tú crees que en todo Israel no se sabía la fama de Elías? Y Eliseo entendió cuando le pone el manto de un profeta, pues es la investidura, ¿no? No creas que lo ungió con aceite como David fue ungido, ¿no? Aquí fue otro acto profético. Le puso su manto, su investidura, ¿no? Y Eliseo entendió que Dios lo estaba llamando, va a despedirse de su familia, toma algún buey de las yuntas, con los yugos y la yunta hace una leña, ¿verdad? Una madera y hace un verdadero banquete de despedida para empezar un nuevo camino. ¿Cuál es su nuevo camino? La formación profética. Aquí viene una pregunta que le hago a mi querido grupo Amados del Señor de esta escuela de profetas Cima de Águilas. En relación al carácter, toma en cuenta esta pregunta. ¿Un profeta nace o se hace? Se hace. En las clases presenciales, alguien dijo se hace, pero habrá alguien que diga, bueno, también nace. Y si vamos al caso de Jeremías. Jeremías, cuando Dios le dice, desde que estabas en el vientre de tu madre te conocí, te seleccioné para ser profeta. O Samuel, Samuelito que es pedido a Dios, ¿no? Y que su madre dice, si me das un hijo, yo lo consagraré, lo voy a consagrar. Entonces, ¿nace o se hace? Hermano, quiero decirle que son las dos cosas. Nace y se hace. Se hace y se hace es en el caso de Eliseo. Eliseo tiene un discipulado, tiene un proceso de discipulado, ¿no? Samuel también tuvo un proceso de discipulado, fue discípulo del sumo sacerdote. Elías, no, Jeremías, su papá era sacerdote en Anatot. Entonces, son las dos cosas. Para el profetismo, para que un profeta de oficio llegue a ser profeta de oficio, necesita pasar por un discipulado de vida, de enseñanza, con mentores. En la escuela de profetas, en la virtud de Elías y Eliseo, nos hace pensar en este proceso. Pero regreso al anhelo, a la pasión otra vez, de esa pasión. Eliseo quería una doble porción. La doble, ¿qué era esto de la doble porción? La doble porción tiene que ver en su relación con el hijo primogénito, el líder de la familia. Leemos, como dice la escritura en Deuteronomio 21:17, al hijo de la que no ama reconocerá como primogénito, para darle el doble de lo que corresponde a cada uno de los demás, porque es el principio de su vigor y suyo es el derecho de la primogenitura. Entonces a los primogénitos se les da el doble de herencia. ¿Qué nos dice el profeta Andrés del llamado de Eliseo? Si un profeta nace o se hace. Sí, como bien mencionabas, son las dos cosas y además hay una paternidad de Elías sobre Eliseo porque le dice Eliseo, Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Entonces es una paternidad de la escuela de profetas muy maravillosa porque está al cuidado de Eliseo como su hijo. Y entonces
tiene un llamado muy importante, con una mentoría muy importante. Pero hay dos detalles que hay en esta relación, o primero en Elías. Elías, con la maldición que aventó Jezabel y la persecución, se vio deprimido y se vio hasta cierto punto intimidado y con miedo. Eso debemos cuidarnos los profetas, de no dejarnos intimidar y no tener temor. Y luego, Eliseo, cuando estaba en funciones, cuando recibió el manto, unos muchachos lo insultaron, se burlaron de él, le dijeron: calvo, calvo, sube acá. Y entonces Eliseo se molestó, y bueno, pues entonces unos los maldijo, y vinieron unos osos y los mataron. Entonces el carácter del profeta debe de cuidarse de dos cosas: de no enojarse y de no tener temor. Otro profeta que se enojó, que era más mazo que de los hombres de toda la tierra, fue Moisés. Entonces, que Dios nos libre del enojo y del temor, en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén, amén. Muy interesante este caso de Eliseo. Él subió a Betel. En Betel ya se había corrompido mucho el temor de Jehová. ¿Por qué digo esto? Porque si tú estudias las escrituras te das cuenta que en Betel ya ahí se adoraba al becerro de oro. Jeroboam puso ahí una adoración, entonces hubo una corrupción en esa ciudad, pero en Betel también había una escuela profética. Y como nos acaba de decir Andrés Lechuga, esos muchachos le empezaron a gritar a Eliseo: pelón, pelón, sube a ver, pelón. Y entonces, pues sí, se enojó. Dice: mirando él atrás, lo vio y los maldijo en el nombre de Jehová. Mira qué tremendo, ¿verdad? Una palabra profética de juicio. Y dice que salieron 2 osos del monte y despedazaron ¿a cuántos? A 42 muchachos burlones, corruptos, ¿verdad? Que se burlaron del profeta. Entonces, vean ahí qué tremendo. Pero bueno, también hay muchos milagros en la vida de Eliseo. Dice que saliendo él a los manantiales de las aguas estaban amargas, y él pidió sal y dijo Jehová: yo sané estas aguas y no habrá más en ellas ni muerte ni enfermedad, ¿no? Entonces, en esa vasija nueva puso sal. La sal significa pacto. Dios honra los pactos, ¿verdad? Y ahí hubo sanidad de las aguas y quedaron potables, ¿verdad? Las aguas eran malas y la tierra estéril, pero por la oración, el trabajo, ¿verdad? Hubo una sanidad de las aguas, ¿no? Cuando este hombre recibió el manto de Elías, Elías sube al cielo en un carro de fuego, le suelta el manto, y aquí hablábamos del proceso profético, ¿no? El proceso de acompañar al profeta hasta el fin, ¿no? Ahí me llama mucho la atención de que Eliseo le decía: vive Jehová en cuya presencia estoy, que no te voy a dejar, no te voy a dejar. Y pasaron 4 ciudades, ¿no? Betel, Jericó, ¿no? Y salían los hijos de los profetas y le decían: ¿sabes que tu maestro te va a dejar? Le profetizaban. Y él decía: sí, cállense. Y cada vez que podía, Elías le decía: quédate aquí. Y él decía: no te voy a dejar. Aquí encontramos algo muy importante,
Hay personas que quieren ser profetas, es lícito que quieran, tengan el anhelo llamado, pero no quieren acompañar al profeta mentor. Péguese con alguien mentor. El caso es que se le dio una doble porción del espíritu de Elías. Elías dejó su manto a Eliseo como señal de que el espíritu de Dios estaba sobre él. Mira, eso era mejor que si le hubiera dejado una herencia en monedas de oro, en monedas de plata. No hay nada como lo espiritual. Le dejó algo profundamente espiritual, algo fuertemente espiritual, y Eliseo tomó el manto profético, que ya se lo habían puesto una sola vez. Con una vez que lo tuvo, dijo: yo dejo todo para seguir a Elías, ¿no? Y lo tomó como, no como una reliquia sagrada, ¿no? Sino como ropaje para usar. Tomó la investidura como señal de su investidura profética. Qué bueno es que los profetas emergentes, la gente profética que hay en medio de nosotros, de las iglesias, tome un manto profético y golpee las aguas del Jordán, ¿sí? Con el manto golpeó las aguas y dijo: ¿dónde está Jehová, el Dios de Elías? Y las aguas se apartaron. Es la segunda vez que veo que se apartan las aguas del Jordán. La primera vez fue con Josué. Ahí llevaba el arca de la alianza por delante. Y aquí que llevaba el manto de Elías. Y pasó, ¿verdad? Ya vimos lo de los osos, pero hay muchos milagros con Eliseo. Está la multiplicación del aceite con una viuda que puso a trabajar en la industria a 2 muchachos. ¿Cuál era el trabajo? Traigan vasijas. Y el aceite se multiplicaba, ¿no? Otro milagro muy significativo es que uno de los profetas de la escuela se propusieron hacer una especie de casa, ¿no? Y se cae el hacha en el río, y entonces él dice: el hacha es prestada, ¿qué voy a hacer? Y entonces Eliseo, rompiendo las leyes gravitacionales por la fe, sucede el milagro de hacer flotar el hierro del hacha. Está la sanidad de Naamán el sirio, un general que está enfermo de lepra, viaja de lejos y recibe la palabra de Eliseo. Vean cuántos milagros. Él le abre los ojos también a su siervo y le dice: mira, son más los que están con nosotros, y ve carruajes de los ángeles de Dios. Levanta también de la muerte a un niño. Pero uno de los milagros más tremendos, amados del Señor, que me llama la atención, ¿verdad? Es hablando de la doble porción, ¿no? Si tú estudias la Biblia y ves los milagros que hizo Elías, son 8. Si estudias, si no, pues no. Nada más tómalo como un dicho mío. Son 8. Y si tú estudias la Biblia y ves los milagros de Eliseo registrados, son 16. ¿Qué te parece? Es una doble porción. Pero el milagro más fuerte que a mí me llama la atención es después de muerto. Cuando Eliseo muere, él murió profetizando, decía Morris Cerulo, nuestro maestro Andrés, ves que fue nuestro maestro, el profeta Morris Cerulo,
decía que un profeta jamás se jubila. No hay jubilación para el profeta. Entonces, hasta el final, uno debe de estar trabajando para la gloria de Dios, si es uno de Dios. Pero el milagro más sobrenatural fue el de Segunda de Reyes 13:21, nos dice que aconteció que al sepultar a un hombre, van a un cementerio, súbitamente vieron una banda armada que venía, y entonces, ¿qué hacen? Arrojan el cadáver que iban a sepultar en el sepulcro de Eliseo. Lo avientan ahí en el sepulcro. Y cuando llegó a tocar el muerto los huesos de Eliseo, revivió. ¿Qué te parece eso? Un contacto con los huesos de Eliseo, revivió y se levantó sobre sus pies. Qué tremendo, ¿verdad? Fue este milagro. ¿Qué nos dice el profeta Andrés Lechuga? Por favor, Andrés, si haces el comentario y vuelvo en un momentito, por favor. Adelante, Andrés, si quieres comentar sobre los milagros de Eliseo. Sí, Enfoca tu cámara, profeta Andrés, si quieres enfocar tu cámara, por favor, que no te vemos. sí, es que se me fue la pila, entonces estoy de emergencia aquí. Ok, entonces, nárralo, por favor. Vuelve en un momento. Efectivamente, fue el doble de milagros que hizo Eliseo con respecto a Elías, el doble de milagros. Ahora, es muy importante que los profetas hagan milagros que solamente Dios está pidiendo, que solamente Dios está autorizando. Ahora, cuando este muchacho es arrojado, que está muerto y lo arrojan y toca los huesos de de Eliseo, es muy importante porque lo más profundo de nosotros son los tuétanos. Entonces, la unción está en los tuétanos, está en nuestros huesos. Entonces, vamos a orar que Dios unja nuestros huesos y que Dios impregne de su Espíritu Santo nuestros tuétanos. Padre, en el nombre de Jesucristo, te suplicamos que así como ungiste los huesos de Eliseo y estaban llenos de tu santa unción, así unjas nuestros huesos, nuestros tuétanos, todo nuestro sistema óseo sea ungido por ti, amado Dios, en el nombre de Jesucristo, te lo rogamos. Te rogamos que nos unjas desde la cabeza hasta los pies y que nuestros huesos sean ungidos, que nos cuida de nuestros huesos, que no se rompa ningún hueso de nosotros y que seamos bendecidos con tu santa unción, así como bendijiste a Elías, a Eliseo con una unción poderosa aún en sus huesos. Amén. Amén, amén, amén. Así sea, amén. Gloria a Dios. Bueno, vamos a ver la escuela profética en virtud de Elías y Eliseo, ¿no? Y otras escuelas proféticas, ¿no? Dice el segundo de Reyes 9:11, dice que entonces el profeta Eliseo llamó a uno de los hijos de los profetas y le dijo: ciñe tus lomos y toma esta redoma de aceite en tu mano y ve a Ramón de Galad. La historia de Eliseo nos indica de que en parte de su relación que tuvo con Elías, también lo tuvo con otros profetas que vivían en esas comunidades, en este caso en Ramón de Galad. Y ya vimos que el Antiguo Testamento dice que eran los hijos de los profetas, discípulos de los profetas, y a lo encontramos delegando la unción. Él tiene una doble porción y le dice a uno de los profetas que entrara
con una redoma de aceite allá en Ramón de Galat y se encuentra con un ejército, ¿no? Y en el ejército están ahí los comandantes y se mete el profeta de la escuela, se mete ahí a la tienda y está entre ellos un comandante que se llama Jehú y lo unge, lo unge. Dios ya había hablado desde días de Elías que esa unción iba a tener un efecto y que pues Jehú es precisamente el que da la orden para que desbarrancaran a Jezabel de la torre de Jezreel. Jehú es un rey eh, y fue ungido por uno de los profetas de la escuela. No dice quién, dice que era un muchacho, hasta incluso lo llamaron loco, Meshuga. Le dijeron los demás comandantes, ¿qué te ha hecho ese loco? Ese Meshuga, ¿verdad que los profetas son medios locos? ¿Y qué pasó? Lo ungió por rey. Y dice, es que vino y me ungió y me dijo que yo era rey. Y desde ese momento establecen a Jehú por rey. Entonces vean, en la escuela profética, bueno, aparece desde los tiempos de Samuel, ¿verdad? Y luego, en los tiempos de Amós también, de Isaías en el 710 antes de Cristo, Isaías menciona mis discípulos, ¿no? O sea, en los tiempos de Samuel, en el 1095 antes de Cristo, en Amós en 785, en Isaías en el 710 antes, y Eliseo comenzó aproximadamente en el 890 y terminó en el 850. Vean, esto es cronológicamente, nos damos cuenta que las escuelas de profetas aparecen en el Antiguo y también vamos a ver que aparecen muchos profetas en el Nuevo Testamento. Ahora, si Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos, por favor, ¿ha cambiado Cristo? ¿Ha cambiado Dios? Dios sí sigue moviendo con su unción. Ahí estoy con una generación que tuvimos aquí en Puebla, de algunos compañeros, líderes de alabanza, pastores, líderes de grupos bíblicos, uno de ellos, un profeta, ahorita anda en Cuba, hermanas que alguna tuvo un programa de radio, líderes de oración de sus iglesias, bueno, otra se fue hasta Europa y anda, Leslie. Las escuelas de profetas no es algo nuevo, es algo bíblico, ¿no? Por ejemplo, ahí estoy tocando, bueno, yo no toco el shofar, estoy con un profeta de oficio que ya partió con el Señor, es el hermano Guzmán, Manuel Guzmán. Estábamos en Acapulco cuando entró así un ciclón. Estábamos en un restaurante y vino el aire tan fuerte que se llevó las sombrillas, este es un testimonio. Y Carlos dijo, déjeme ir por mi shofar, siento de Dios que vamos a echar fuera ese ciclón de Acapulco. Y dije, bueno, eso es fe. Y fue corriendo a su camioneta, trajo su shofar. Este hombre le decíamos shofar Milhama, tocaba el shofar como nadie, ¿eh? De verdad, y era un profeta de oficio tremendo. Y empezó a tocar el shofar, y pues yo nada más estaba orando, y un mesero nos tomó una foto, estábamos ahí en el puerto, hermanos, delante de Dios, a base de oración, reprendiendo los vientos y a toques de shofar, no entró el ciclón. Mira, ¿se puedes ver ahí el cielo nuboso? Pues yo no sé qué pasó, pero como que dio la vuelta
y se fue allá nos avisaron que fue por Salina Cruz, donde fue a descargar todo su viento y su agua, pero en Acapulco no entró. Entonces, las escuelas de profetas van a levantar a gente de fe no solo para las iglesias, sino donde quiera que el Señor nos mande, ¿no? Ahí estoy, por ejemplo, con mi querido amigo, el profeta Oscar Venegas, y con 2 ministerios apostólicos, el doctor Carlos Gordillo. Está también este amigo de Oaxaca, Octavio Aquino. Ahí estoy con mi amigo también Ronnie Chávez. Me está dedicando sus libros, unos libros muy buenos, el Manual del Profeta, el Manual del Apóstol. Son libros muy buenos que Ronnie recibió de parte del Señor mucha revelación. Y en la parte de abajo, vean ustedes, ese joven de trajecito ahí, que está ahí con lentes, pues es el maestro Andrés Lechuga. Estamos ahí celebrando la 2ª generación de graduados de la escuela. Y bueno, pues ahí me tocó salir con toga y berrete como director. Pero hermanos, las escuelas de profetas están vigentes. Hoy tú perteneces en este trimestre a los profetas y el desarrollo de carácter. Agradezco mucho la atención. Vamos a dejar de grabar, por favor, y pasamos a los comentarios.